Bien, estudiantes de primero y segundo grado de educación secundaria, estamos en la experiencia de aprendizaje número 5, titula Fomentamos acciones para ejercer nuestro derecho al acceso y uso del agua. Actividad número 1, titula Deliberamos sobre el derecho al acceso al agua. En esta experiencia de aprendizaje número 5, tenemos dos actividades para el área de desarrollo personal, ciudadanía y cívica, que son la actividad número 1 y la actividad número 9. Competencia que vamos a trabajar en toda la evidencia de aprendizaje. Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común. ¿Cuáles son las capacidades de esta competencia? Son las 5, vamos a recordar. Interactúa con todas las personas, construye normas y asume acuerdos y leyes. Tercero es, maneja conflictos de manera constructiva. Cuarto, delibera sobre asuntos públicos. Y por último tenemos, participa en acciones que promuevan el bienestar común. Toda experiencia de aprendizaje parte de una situación significativa. La situación que vamos a partir es la siguiente. Julio, un estudiante de segundo de secundaria que vive en el centro poblado Juan Juicillo, en la región de San Martín, diariamente tiene que madrugar junto con su familia para recolectar el agua que llega solo durante unas horas en la mañana, ya que si no lo hace, tendría que esperar hasta el siguiente día o comprar el agua que trae el camión cisterna a un precio muy alto. Lo mismo ocurre con todos sus vecinos. En la escuela ocurre lo mismo. A veces no hay agua y tiene que llevarla desde sus casas o pasar el día usando los servicios higiénicos sin agua. Julio y sus amigos se preguntan lo siguiente. Estas preguntas lo vamos a ir contestando durante las dos actividades. ¿Por qué el agua les llega solo por horas? ¿Qué debería pasar para que esa situación cambie? Finalmente, ante la situación que afronta Julio, nos preguntamos, ¿de qué manera podríamos aportar para que todos puedan ejercer su derecho de acceso al agua? Recordar que en el Perú, el 10% de la población no tiene acceso al agua potable, es decir, al agua tratada, y que sea apto para el consumo humano. Entonces, partiendo de la situación, ¿cuál es el propósito de nuestra actividad? Practicar la deliberación. Más adelante vamos a ver qué es deliberar, lo cual nos servirá para proponer acciones sobre el derecho del agua. Y vamos a recordar el reto planteado, que es qué acciones desarrollamos para ejercer nuestros derechos, como el de acceder y usar recursos básicos como el agua. Criterios de evaluación que nos van a acompañar en nuestras dos actividades. Analizar la situación de mi familia, comunidad, región o país sobre el derecho del acceso al agua. Establecer opiniones sobre leyes que respaldan el derecho al acceso del agua. Establecer consensos con mis compañeras y compañeros o familiares sobre el ejercicio del derecho al acceso al agua en nuestra comunidad, región o país. Y participar cooperativamente en la propuesta de acciones para ejercer el derecho al agua. Sitúate y conoce. Dialogamos con las personas mayores de nuestra familia o comunidad sobre el derecho al acceso al agua. Nos ayudamos con las siguientes preguntas. ¿Por qué es importante el agua para la vida y la comunidad? ¿Cómo se utiliza el agua en tu localidad? ¿Sabías que el 28 de julio del año 2010 la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró mediante resolución 64292 lo siguiente: el acceso seguro al agua potable, salubre y al saneamiento como un derecho humano fundamental para el completo disfrute de la vida y de todos los demás derechos humanos? Continuamos. El derecho al agua. El Estado debe garantizar que todas las personas tengan acceso a una cantidad suficiente de agua potable para el uso personal y doméstico, que comprende el consumo, el saneamiento, el lavado de la ropa,
Acá quiere decir el consumo para el consumo humano, porque hay agua que no se puede consumir. Para el saneamiento quiere decir para los servicios higiénicos, para el lavado de ropa, la preparación de alimentos y la higiene personal y doméstica. También se debe asegurar el acceso progresivo a servicios de saneamiento adecuado como elemento fundamental de la dignidad humana, la vida privada y la protección de la calidad de los suministros y los recursos de agua potable. El derecho al agua comprende el acceso al agua necesaria para mantener la vida y la salud y para satisfacer las necesidades básicas, y no confiere a las personas el derecho a una cantidad limitada de agua. Según la OMS, se requiere entre 50 y 100 litros de agua por persona al día para cubrir la mayoría de las necesidades básicas y evitar la mayor parte de los problemas de salud. Aspectos fundamentales del derecho al agua. El derecho al agua entraña libertades. Estas libertades están dadas por la protección contra cortes arbitrarios e ilegales, la prohibición de la contaminación ilegal de los recursos hídricos, la no discriminación en el acceso al agua potable y al saneamiento, en particular por la razón de clasificación de vivienda o de la tierra, la no injerencia en el acceso a los suministros de agua existentes, especialmente las fuentes de agua tradicionales, y la protección contra las amenazas de la seguridad personal al acceso a agua o servicios de saneamiento fuera del hogar. El derecho al agua entraña prestaciones. Estas prestaciones comprende el acceso a una cantidad mínima de agua potable para mantener la vida y la salud, el acceso al agua potable y servicios de saneamiento durante la detención. Entonces quiere decir que tenemos derecho al agua potable, que es para consumo humano, y servicios a saneamiento, y servicios de saneamiento, que comprende que cuando usamos los servicios higiénicos, debemos tener agua también para desechar todo. Y la participación de la adopción de decisiones relacionadas con el agua y el saneamiento a nivel nacional y comunitario. El suministro de agua para cada persona debe ser continuado y suficiente para cubrir los usos personales y domésticos, que comprenden el consumo, el lavado de la ropa, la preparación de alimentos y la higiene personal y doméstica. Otros usos domésticos del agua, como el que se da para las piscinas o los jardines, no están incluidos en el derecho al agua. El agua para el uso personal y el doméstico debe ser salubre y aceptable. El agua debe estar exenta de microbios y parásitos, así como de sustancias químicas y radiológicas que pueden constituir una amenaza para la salud de las personas. El agua debe tener también un color, un olor y un sabor aceptable, a fin de que las personas no recurran a otras fuentes que puedan parecer más atractivas, pero que estén contaminadas. Estos requisitos se aplican a todas las fuentes de abastecimiento, como el agua corriente, de la cisterna, el agua comprada a un proveedor y los pozos protegidos. Preguntas para contestar. ¿Qué debe garantizar el Estado con respecto al derecho del agua? Ustedes pueden poner ahí, con derecho al agua, que llegue el agua para todos, el agua potable se refiere, el agua para el consumo humano y también para el saneamiento. ¿Por qué el derecho al agua comprende mantener la vida y la salud? Ustedes van a argumentar ahí. Considerando los aspectos fundamentales del derecho al agua, van a elaborar un organizador visual con las ideas que ustedes tengan. Pregunta 4. ¿Por qué se debe garantizar que todas las personas tengan acceso a agua potable? Hemos recordado que el 10% de la población no tiene acceso al agua potable. Quiere decir agua que es apto para el consumo humano. De los aspectos fundamentales del derecho al agua explicados en la lectura, van a contestar ustedes. Esta es una sola pregunta. ¿Cuál de ellos consideramos
que no se cumple para nuestra familia o comunidad, ¿por qué? Y finalmente van a escribir un listado sobre problemas que tenemos con respecto al acceso al agua en nuestra comunidad, región o país. ¿Cuál es el problema que no tenemos acceso? Por ejemplo, porque las autoridades no gestionan para que pongan una tubería que el agua llegue a nuestro hogar. Continuamos. Tomamos en cuenta que los derechos son normas de carácter general y universal que todas las acciones del ser humano, lo cual conlleva cumplir nuestros deberes, que son responsabilidades que adquiere toda persona con el objetivo de mantener un espacio de convivencia adecuado o contribuir a las condiciones que lo sostienen. Entonces, si tenemos derecho de acceso al agua, también tenemos el deber de cuidarla y preservarla. Tomemos en cuenta que la deliberación nos ayuda a respetar los derechos y la dignidad de las personas. Por ello es necesario que busquemos diálogo sobre un asunto de interés público, como por ejemplo el derecho al agua, buscar información y conocimientos al respecto, conversar con diversas personas, autoridades, personajes conocedores del tema, de modo que vayamos construyendo argumentos que permitan sustentar posiciones que reconozcan y valoren los derechos de las personas. Ley de la reforma constitucional que reconoce el agua, el derecho del acceso al agua como derecho constitucional. Ley número 30588, publicado en el Diario Oficial del Peruano el 22 de junio del año 2017. Artículo único. Incorporación del artículo séptimo A de la Constitución Política del Perú. ¿Qué dice? El Estado reconoce el derecho de toda persona a acceder de forma progresiva y universal al agua potable. El Estado garantiza este derecho priorizando el consumo humano sobre otros usos. El Estado promueve el manejo sostenible del agua, el cual se reconoce como un recurso natural esencial y como tal constituye un bien público y patrimonio de la nación. Su dominio es inalienable e imprescriptible. Preguntas para contestar. ¿Qué opinión tenemos sobre el artículo 7 de la Constitución Política del Perú? Que el agua es un derecho constitucional ya. ¿Consideras que la ley 30588, considerando a la ley 30588, cuál es la realidad sobre el acceso al uso del agua potable en nuestra comunidad o localidad? ¿Qué podemos hacer ante la realidad de nuestra comunidad o región sobre las limitaciones del acceso al agua? ¿Ejercemos nuestro derecho de acceso al agua en nuestra comunidad o región o localidad? Si tu respuesta es sí, ¿cómo lo hacemos? Si la respuesta es no, ¿qué debemos hacer al respecto? Y finalmente tiene la lista de cotejos acá. Y terminamos con la metacognición. ¿Qué aprendí? ¿Para qué me sirve lo aprendido? ¿Y cómo lo aprendí? Eso es todo.